¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuanto más te rechazan, más te desean? Es una paradoja, ¿verdad? Cuanto más te alejas, más te buscan, es como si el deseo se activara, cuando las cosas parecen fuera de tu alcance. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Es un juego mental, o estamos simplemente jugando con nuestras propias emociones? Permíteme decirte esto de forma sencilla: el deseo no crece en terreno fértil, sino en el desierto. La gente no anhela lo que tienen cerca, sino lo que no pueden alcanzar fácilmente. Es como cuando te dicen que algo no se puede hacer, y ahí es cuando el cerebro dice: ah, no, voy a hacerlo de todos modos. Los estoicos, como Epicteto, lo entendían bien: lo que resistes, persiste. Es decir, cuanto más intentas evitar algo, más se convierte en el centro de tu atención. El rechazo no es la barrera, es la puerta de entrada a algo mucho más grande. Hoy, te voy a enseñar a usar la psicología inversa para transformar el rechazo en deseo. Si este vídeo te aporta valor, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. La magia no está en la resistencia, está en saber cómo darle vuelta. Comencemos. 1. El error que todos cometen tras el rechazo. ¿Alguna vez has intentado convencer a alguien de que te valore, y terminaste perdiendo aún más su interés? El rechazo activa algo en nuestra mente, una necesidad desesperada de obtener validación. Y ahí es donde casi todos fallan. En lugar de aceptar la realidad, insisten, buscan explicaciones, envían textos innecesarios. Básicamente, hacen todo lo que no deberían hacer. Es como ver una puerta cerrada y en vez de buscar otra salida, golpeas más fuerte esperando que mágicamente se abra. Pero no se abrirá. Cuando alguien te rechaza, la primera reacción instintiva es intentar demostrarle que está equivocado, y ese es el peor error. Los humanos valoramos lo que sentimos que podemos perder. Si alguien decide alejarse y tú te quedas ahí rogando, le confirmas que su decisión fue correcta. Porque piénsalo, ¿qué te dice de alguien que no acepta un no por respuesta? Que está desesperado, y lo desesperado nunca es atractivo. Marco Aurelio lo dijo claro: el obstáculo es el camino. Si alguien no te quiere en su vida, en lugar de verlo como un obstáculo a superar, velo como una señal de que es momento de avanzar. Pero aquí es donde entra la ironía: cuanto más intentas aferrarte a alguien, más rápido quiere irse. Es como cuando un vendedor insiste demasiado, en lugar de convencerte, te incomoda. Si en vez de insistir, simplemente aceptas la situación y sigues adelante, algo curioso sucede: tu valor percibido aumenta. Es como cuando alguien te deja en visto. Si respondes con otro mensaje preguntando: ¿todo bien?, automáticamente te ves necesitado, pero simplemente desapareces. La otra persona empieza a preguntarse: ¿por qué no insistes? En psicología, esto se llama reactancia. Cuando sentimos que perdemos el control sobre algo, lo queremos recuperar. En términos simples, cuando te alejas, la otra persona siente curiosidad. Aquí es donde muchos fallan. Creen que ignorar a alguien es suficiente para hacer que regrese. Pero la ausencia solo funciona si hay un cambio real detrás. Si desapareces y sigues siendo la misma persona insegura de antes, la otra persona lo notará, y el efecto se perderá. La estrategia correcta es simple. Haz silencio, y sigue con tu vida. No bloquees, no hagas indirectas, no intentes provocar una reacción. Simplemente, desaparece sin dar explicaciones, y no porque estés jugando, sino porque realmente tienes cosas más importantes que hacer. Dedica ese tiempo a mejorar, aprende algo nuevo, cambia tu rutina, expande tu círculo social. Cuando te enfoques en ti, en vez de en la otra persona, el cambio será inevitable. Aquí está lo gracioso: cuando realmente te olvidas de alguien, es cuando más probabilidades hay de que vuelva, pero cuando lo haces con la intención de que regrese, se nota y no funciona. El rechazo no es una tragedia, es una oportunidad. No lo veas como una pérdida, sino como un aviso de que es momento de evolucionar. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir y empiezas a atraer. Pero atención, este proceso no se trata solo de esperar a que funcione. La transformación debe ser real. No puedes simplemente fingir que sigues adelante.
mientras sigues revisando sus redes sociales en secreto. La clave es llegar al punto donde realmente no te importe. Porque cuando llegas ahí, todo cambia. Si te enfocas en lo que puedes controlar, si dejas de perder energía en lo que está fuera de tus manos, no solo recuperarás tu dignidad, sino que te convertirás en alguien que nunca más tendrá que rogar por atención. 2. El poder de la ausencia. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de hacer algo después de un rechazo? Mandar un mensaje, buscar una explicación, demostrar que vales la pena. Pero aquí está la ironía. Cuanto más intentas que alguien te valore, menos lo haces. Es como intentar venderle agua a alguien que no tiene sed. No importa cuánto insistas, simplemente no lo quiere, y cuanto más tratas de convencer, más lo alejas. Cuando alguien se aleja, lo peor que puedes hacer es perseguirlo. La atracción no funciona con insistencia, funciona con escasez. Y aquí es donde entra el verdadero poder de la ausencia. El ser humano tiende a valorar más lo que no tiene fácil acceso, es un principio psicológico básico. Cuando algo está disponible en todo momento, deja de ser especial. En cambio, cuando algo desaparece, la mente entra en modo alerta. Si alguna vez te ha pasado que alguien que dabas por sentado de repente se aleja. Seguro recuerdas la sensación. De repente, esa persona que parecía normal, empieza a sentirse importante. Y no porque haya cambiado, sino porque ahora no está. Eso es exactamente lo que ocurre cuando te alejas después de un rechazo. Si insistes, confirmas que no tienes opciones, que estás esperando, que dependes de la otra persona. Pero si te vas, sin escándalos, sin reclamos, sin intentos de negociar, creas un vacío. Ese vacío es lo que hace que la otra persona empiece a cuestionarse. ¿Por qué dejaste de buscar? Porque ya no estás ahí como antes. ¿Acaso encontraste algo mejor? La duda genera curiosidad. Y la curiosidad es el primer paso para el deseo. Epicteto lo entendía bien cuando dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello. Si alguien te rechaza, y tu reacción es retirarte con calma, proyecta seguridad. Y la seguridad es magnética, pero la clave no está solo en alejarse, porque si te alejas, y sigues siendo la misma persona de antes, el efecto desaparece. La verdadera ausencia no es física, es mental. No se trata de ignorar a alguien esperando que vuelva, se trata de enfocarte en ti, al punto de que ya no te importe. Muchos fallan en este proceso, porque aplican la distancia como una estrategia, no como una transformación real. Hacen el famoso contacto cero, pero siguen revisando redes sociales. Esperando un mensaje, buscando señales, y la energía no miente. Si sigues obsesionado, se nota el poder de la ausencia. Solo funciona si realmente usas ese tiempo para crecer, no fingiendo que estás bien, sino estando bien de verdad, cambiando tu rutina, rodeándote de nuevas personas, desarrollando nuevas habilidades. Cuando haces esto, algo curioso sucede, la percepción que los demás tienen de ti cambia. Porque tú has cambiado. La paradoja es que cuando dejas de esperar que alguien regrese, es cuando realmente empieza a notarte, pero aquí está la lección más importante. No se trata de recuperarlo, sino de recuperarte a ti mismo. Cuando entiendes esto, el rechazo deja de ser un problema, porque ya no necesitas la validación de nadie para sentirte completo, y esa es la mayor ventaja que puedes tener. 3. Cómo la ausencia genera deseo. ¿Alguna vez has notado que cuando alguien deja de prestarte atención, de repente empiezas a quererlo más? Es como si el cerebro activara una alarma interna. Alerta, algo que dábamos por seguro, ya no está. El deseo no nace de la presencia, sino de la ausencia. Cuando algo es demasiado accesible, pierde valor, pero cuando desaparece, el cerebro lo percibe como escaso, y por lo tanto, más valioso. Es así de simple. Esto explica por qué insistir después de un rechazo es la peor estrategia posible. Cuando intentas convencer a alguien de que se quedó sin ver lo increíble que eres, lo único que logras es que esté aún más seguro de que tomó la decisión correcta. Séneca lo dejó claro. Nada es más digno de admiración
que una persona que no se deja sacudir por las circunstancias. Así que la clave no es rogar, sino hacer lo contrario, mostrar que te da igual. Mira, imagina que estás en una subasta, y de repente nadie ofrece dinero por un objeto. ¿Qué piensas? Que no vale la pena, pero si de pronto varios empiezan a pujar por él, automáticamente parece más valioso. Con las personas pasa lo mismo. Cuando demuestras que no eres una opción fácil, tu valor percibido se dispara. Ahora, esto no significa que debas fingir indiferencia, solo para manipular. La clave está en que realmente te dejes de importar. Ahí es donde entra el estoicismo. La mayoría de la gente actúa en base a lo que otros piensan de ellos. Si alguien los ignora, buscan formas de llamar su atención. Si alguien los rechaza, sienten la necesidad de demostrar su valor. Pero eso es vivir bajo el control de los demás. Un estoico, en cambio, entiende que el verdadero poder está en controlarse a sí mismo, no en controlar a los demás. Cuando alguien te rechaza, tienes dos opciones. Intentar recuperarlo, dándole más poder sobre ti. Seguir adelante, dándole a tu vida más poder sobre ti. La diferencia es enorme. En el primer caso, dependes de la validación de alguien más. En el segundo, decides que tu bienestar no está en manos de nadie. Es curioso cómo funciona esto. Cuando realmente dejas de estar disponible, la otra persona empieza a preguntarse si tomó la decisión correcta. ¿Por qué? Porque la ausencia crea duda, y la duda es el primer paso hacia el deseo. Pero aquí viene la advertencia. Si lo haces esperando un resultado, se nota, y no funciona. No se trata de ignorar a alguien como táctica para que regrese, se trata de centrarte tanto en ti mismo, que cuando esa persona vuelva, tú seas quien decida si aún tiene sentido que esté en tu vida, y cuando llegas a ese punto, algo increíble sucede. Ya no te importa la respuesta, porque para entonces, ya habrás descubierto que nunca necesitaste a nadie para sentirte completo. 4. El rechazo no es el problema, es tu percepción. Hay algo que pocos entienden sobre el rechazo. No se trata de ti, sino de la percepción que tienen de ti. Mucha gente cree que el rechazo es una sentencia definitiva, como si alguien estuviera diciendo, eres indigno para siempre. Pero en realidad, el rechazo es solo un reflejo de cómo la otra persona te ve en ese momento. Y las percepciones cambian. Imagina que ves un billete arrugado en el suelo. Al principio, puede parecer basura, pero si alguien más lo recoge y lo usa, de repente recuerdas que sigue teniendo valor. Así funciona la atracción. Las personas valoran lo que los demás valoran. Y si tú mismo no te valoras, nadie más lo hará. Cuando alguien te rechaza, tienes dos opciones. Quedarte estancado preguntándote qué hiciste mal. O elevar tu valor al punto en que esa persona se cuestione si tomó la decisión correcta. La mayoría elige la primera opción, se quedan atrapados en un ciclo de autocompasión, revisando mensajes antiguos, analizando cada detalle, buscando una explicación que nunca llega. Pero aquí está la verdad brutal. Nadie rechaza algo que percibe como valioso. Si quieres cambiar la percepción que alguien tiene de ti, deja de demostrar tu valor, y empieza a vivir con valor. La diferencia es enorme. Epicteto lo dijo mejor. No expliques tu filosofía, vívela. Cuando intentas convencer a alguien de que eres una gran persona, lo único que transmites es inseguridad. En cambio, cuando simplemente te enfocas en crecer y mejorar, la percepción cambia sola. Y aquí es donde entra la paradoja. Si realmente evolucionas, para cuando esa persona se dé cuenta de tu cambio, es posible que ya no te interese. Esto no se trata de venganza, ni de jugar con la mente de nadie, se trata de hacer lo único que realmente puedes controlar. Convertirte en alguien que ya no necesita validación externa. El problema es que muchos intentan este proceso con la intención equivocada. Empiezan a mejorar solo para impresionar a alguien más, van al gimnasio, leen libros, intentan aparentar éxito. Pero en el fondo, siguen esperando una reacción, un mensaje, una señal de que la otra persona está notando el cambio. Y la energía no miente. Si tu crecimiento es una estrategia para recuperar a alguien, esa persona lo percibirá.
El verdadero cambio ocurre cuando lo haces por ti, no por los demás. Piensa en cualquier persona que alguna vez te pareció inalcanzable. ¿Qué tenían en común? Probablemente, su vida no giraba en torno a la validación de otros. Eran deseables, porque tenían opciones, porque tenían un propósito, porque que no necesitaban aprobación. Cuando entiendes esto, dejas de buscar señales, de esperar mensajes, de analizar cada mirada. En lugar de eso, te conviertes en la persona que nunca más tendrá que perseguir a nadie. Y aquí está la lección final. Cuando tu valor es real, la gente lo nota sin que tengas que decirlo, porque el verdadero cambio no es lo que aparentas, sino lo que te conviertes. 5. La paradoja del desapego. Porque cuando alguien te ignora, sientes más deseo de su atención. Es una locura, pero así funciona la mente humana, lo que sentimos que perdemos, lo valoramos más. El error de muchos es creer que para recuperar a alguien, necesitan demostrar su interés, estar presentes, insistir sutilmente. Pero aquí está la paradoja, lo que persigues, fluye. Es como tratar de atrapar un pez con las manos. Si las cierras con fuerza, el agua se escapa, y el pez se aleja. Pero si simplemente dejas que fluya, puedes tenerlo cerca sin esfuerzo. Marco Aurelio lo dijo claro. Si te duele por dentro, es porque le diste demasiado poder a algo fuera de ti, y en esto está la clave. El desapego es una de las armas más poderosas en la atracción, no porque sea un truco psicológico, sino porque demuestra algo que la mayoría no tiene. Control sobre sí mismo. Cuando alguien te rechaza, la reacción natural es tratar de entender por qué. Querer cerrar ciclos, buscar respuestas. Pero en el fondo, todo eso es solo una excusa para no aceptar la realidad. Lo contrario al desapego no es el amor, es la obsesión, si sientes que sin esa persona no puedes estar bien. No es amor, es dependencia. Y la dependencia ahuyenta. Piensa en las personas más atractivas que conoces, que tienen en común, no están mendigando atención, no están esperando validación, son deseadas porque son autosuficientes, porque transmiten la sensación de que su felicidad no depende de nadie. El verdadero desapego no significa ser frío o indiferente. No se trata de ir que no te importa, se trata de llegar al punto en el que realmente no te afecte. Y aquí es donde muchos fallan, intentan aparentar que siguen con su vida, pero en el fondo, están esperando una señal, un mensaje, cualquier indicio de que la otra persona todavía los tiene en cuenta. Pero la energía no miente. Si sigues esperando, se nota. El único camino real es enfocarte en ti, crecer tanto que para cuando esa persona se dé cuenta de lo que perdió, ya no te interese recuperarla. Aquí es donde entra la verdadera transformación, porque el desapego no es un juego, ni una estrategia, es el resultado de darte cuenta de que nunca necesitaste nada externo para sentirte completo. La ironía de todo esto es que cuando realmente dejas de necesitar, es cuando más atractivo te vuelves. Porque en el momento en que ya no buscas validación externa, proyectas seguridad. Y la seguridad es magnética. Cuando entiendes esto, dejas de hacer preguntas inútiles, dejas de analizar cada detalle, dejas de esperar, porque ahora eres tú quien decide a quién deja entrar en su vida. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de algo aún más profundo. El problema nunca fue el rechazo. El problema siempre fue creer que necesitabas a alguien más para sentirte valioso. Aquí está la gran lección. No ganas cuando alguien vuelve, ganas cuando ya no te importa si vuelve o no. Conclusión. Cuando dejas de buscar validación externa, recuperas tu verdadero poder. Quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez intentaste alejarte y viste un cambio en la otra persona? Déjalo en los comentarios, si este vídeo te aportó valor. Suscríbete y activa las notificaciones. Así, no te perderás el próximo contenido, y recuerda, cuando entiendes tu valor, eres tú quien decide a quién dejar entrar en tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Te habla Pensamiento Profundo. Bye bye.